Hablemos sobre el refuerzo intermitente. Hay muchos comportamientos que tienen que ver con el refuerzo intermitente. Podemos ver el refuerzo intermitente en muchos tipos de relaciones, sobre todo en relaciones de abuso, relaciones patológicas. Comencemos con una definición de lo que es el refuerzo intermitente. Para empezar, el refuerzo intermitente involucra a dos personas al menos, pero no necesariamente tienen que ser dos personas nada más, pueden ser más. Puede haber un refuerzo intermitente a un nivel colectivo. El gobierno puede aplicar un refuerzo intermitente. Las redes sociales lo hacen todo el tiempo. El refuerzo intermitente se da cuando hay alguien que lo recibe, que sería la víctima. La persona que recibe el refuerzo intermitente recibe estímulos de forma regular, recibe un tratamiento y ciertos mensajes de manera constante y además de forma hostil, cruel y abusiva. Recibe un tratamiento que es poco empático, sádico, indiferente y doloroso. Cuando recibe este tratamiento de manera constante, pero de vez en cuando recibe grandes muestras de afecto o un bombardeo amoroso intercalado con grandes fases de abuso, estamos hablando de refuerzo intermitente. Esto es para quien lo recibe desconcertante e inquietante. Cuando estás expuesta o expuesto al abuso psicológico y emocional siempre, de forma interminable, pues de alguna forma sabes qué esperar. Sabes bien cuáles son las reglas del juego. Estás incluso preparado o preparada mentalmente para el abuso. Pero ¿qué haces cuando el abuso da lugar también al amor? Cuando el amor sucumbe al dolor y cuando el dolor busca afecto y el afecto termina en sufrimiento. ¿Qué se supone que debes hacer cuando los estímulos del entorno son extremadamente inconsistentes? Cuando te tratan mal, pero también te tratan bien. ¿Qué hacer cuando la información de tu contexto es súper contradictoria? ¿Qué hacer cuando los datos que tienes no encajan bien? Cuando no puedes ya leer adecuadamente la realidad. ¿Cómo puedes interpretar el mundo así? No tiene sentido. No tiene sentido que alguien a quien quieres y se supone que te quiere tenga un comportamiento frío, caliente, un comportamiento que a veces te dice que no vales nada, que eres un objeto, que eres insignificante, que eres mala o malo, que eres estúpida, que eres estúpido. Y de repente, esa misma persona tiene otro comportamiento que da lugar a la empatía, al apoyo, al amor. ¿Cómo podemos concebir y convivir con estos dos mensajes contradictorios? La respuesta es, no se puede, es imposible. Y esto da lugar a un vínculo traumático. Pero el refuerzo intermitente es usualmente descrito en la literatura en una sola dimensión, de forma muy básica. Y la realidad es que el refuerzo intermitente es mucho más grave de lo que parece, es mucho más complejo de lo que pensamos. Examinemos dos fenómenos de los que Sam Bagney nos habla. La falsa esperanza, que es cuando le das esperanza a alguien y luego le quitas esa esperanza, y así una y otra vez. Esa es una forma de refuerzo intermitente. Cada vez que le das a alguien alguna razón para tener esperanza, algún motivo para despertar por la mañana, cada vez que le das a alguien un motivo para vivir y luego se lo quitas, estás aplicando un refuerzo intermitente. El segundo fenómeno es la repetición compulsiva de la aproximación-evitación. Por ejemplo, la personalidad borderline o TLP frecuentemente hace esto debido a sus dos tipos de ansiedad, ansiedad por aproximación y ansiedad por abandono. Se acercan para aliviar la ansiedad por abandono y después evitan o se alejan para poder calmar o aminorar la ansiedad por aproximación. Estos mensajes contradictorios de alguien TLP de te odio, no me dejes, de te amo pero te quiero muerto, son formas de refuerzo intermitente. Por eso muchas parejas de TLPs describen la relación como traumática, porque a través del refuerzo intermitente el vínculo se vuelve muy intenso, porque sientes que la persona que te provoca dolor es la única persona que puede quitártelo. La persona que te ha puesto en una posición y situación de dolor y agonía, de incertidumbre y duda, de miedo y ansiedad, la persona que te induce a todo esto en el vínculo traumático es la única persona que tiene la llave para sacarte de ahí.
Entonces el refuerzo intermitente crea una distorsión cognitiva, una distorsión de la realidad, porque piensas erróneamente que la persona que te ha roto es la misma persona que puede pegar tus pedazos de nuevo, que la persona que te enferma es la misma que puede curarte. Existen 4 tipos de refuerzo intermitente. En el primero, que es el intervalo fijo, el abusador usa un reforzador, que consiste en un comportamiento o un mensaje que altera o modifica tu comportamiento. Cuando estás expuesto a un reforzador positivo, tiendes a repetir una conducta que te conduce a ese reforzamiento o estímulo positivo. Y cuando estás expuesto a un reforzador negativo, tiendes a inhibir una conducta que ha producido ese estímulo negativo. Pensemos en el reforzador como si fuera una galleta. El abusador te da un premio reforzador positivo después de un intervalo de tiempo. Por ejemplo, cada 2 semanas el abusador te da un estímulo positivo o una galleta. 2 semanas después de haber abusado psicológica y emocionalmente de ti, después de haberte castigado a través del miedo o a través de un tratamiento silencioso. Entonces aprendes a sobrevivir durante 2 semanas para poder llegar a el día o el momento en el que serás premiado o premiada con algo, con tu galleta. El abusador espera durante algún tiempo para ofrecerte comprensión, atención, sexo o un hombro donde llorar, y esto provoca en ti o en la víctima reacciones lentas después del reforzador positivo. En este proceso de reforzamiento, la víctima se vuelve cada vez más tolerante al abuso. La víctima desarrolla tolerancia al abuso, de la misma forma que los alcohólicos desarrollan tolerancia al alcohol. El segundo tipo de refuerzo intermitente es conocido como intervalo variable. Aquí el premio, el dulce o la galleta, llega después de un tiempo impredecible. La víctima recibe el refuerzo o el reforzador cuando menos se lo espera, de sorpresa, de forma abrupta, y es mucho más fuerte y más potente. En algunos casos incrementa la anticipación de la víctima a el estímulo. Vuelve a la víctima mucho más adicta al reforzador o a la galleta. Entonces la víctima tolera cualquier tipo de abuso con tal de obtener este alivio espontáneo. Porque de eso se trata el refuerzo intermitente, de provocar en ti un gran nivel de ansiedad, miedo y dolor y después aliviarlo o aminorarlo con una palabra amable, con una caricia, con una sonrisa, con un beso. Es muy cruel, no hay nada más cruel psicológicamente hablando que el refuerzo intermitente. El tercer tipo de refuerzo intermitente es el de razón fija. Aquí el abusador despliega muestras de afecto después de un número de respuestas o conductas por parte de la víctima. El abusador está concentrado entonces en la respuesta de la víctima. El abusador quiere provocar en la víctima una reacción visible o evidente. Este es el condicionamiento de Pavlov o condicionamiento clásico, ¿ok? Aquí el abusador provoca dolor en la víctima y ese dolor está ligado en la mente de la víctima a un premio. La víctima aprende a anticipar el dolor, quiere el dolor, gravita hacia el dolor con el objetivo de finalmente beneficiarse de la galleta, de la recompensa. Digamos que después de que la víctima ha respondido 5 veces, por ejemplo, llorando, suplicando 5 veces o autolesionándose, entonces después de esas 5 veces el abusador le da un estímulo positivo a la víctima, un abrazo, un beso o algo que alivie el sufrimiento y ansiedad de la víctima. El experimento más célebre de Pavlov consistía en alimentar a un perro solo después de tocar una campana. Después de repetir numerosas veces ese patrón, el perro ya salivaba en expectación de la comida. El cuarto tipo de refuerzo intermitente es el de razón variable. Aquí el premio es dado después de un número variable de respuestas. Recordemos que en el refuerzo anterior, el abusador da un reforzador después de un número determinado de respuestas o de conductas por parte de la víctima. Pero aquí, en la razón variable, el premio se da después de un número variable de respuestas, a veces 3, a veces 4, a veces 5. O sea, el abusador te da tu premio, te da afecto, te abraza, limpia tus lágrimas, después de haberte hecho llorar 3 veces. Y la siguiente vez lo hará después de haberte hecho llorar 7 veces. Es impredecible.
No hay forma de saber cuándo te va a consolar, no hay forma de prepararte. El abusador te ofrece afecto, a veces de forma rápida y a veces tarda mucho. Esto provoca en la víctima un ritmo cada vez más constante de respuestas, de llanto, de súplica, de complacencia hacia su abusador, esperando el refuerzo positivo. Esto trae para la víctima consecuencias devastadoras no solo en la mente, sino también en el cuerpo. Incluso afecta a las hormonas, afecta al sistema nervioso, afecta incluso al sistema inmunológico. Todos estos comportamientos después de un tiempo vuelven a la víctima como un zombi. Producen un vínculo traumático en donde algunas veces el daño psicológico es irreversible.